Muy buenas noches a todas las personas que nos ven, que nos oyen a través de Voces por Media Casa, programa Derecho en sus manos. Hoy vamos a analizar un tema que es muy importante para la comunidad nacional y en este caso un programa que ha dirigido a las personas de Heredia, es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un renacimiento en área específica de derecho que le da la oportunidad a muchas personas de retomar sus vidas correctamente. Así que, Alexa, contanos quién nos va a acompañar hoy. Buenas noches, Álvaro. Un gusto saludar a todos los birnautas que nos acompañan un jueves más en el programa. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Doris Arias Madrigal. Ella es abogada, licenciada y especialista en ciencias penales por la Universidad de Costa Rica, doctora en Derecho Penal por la Universidad de Alcalá. Es experta y especialista en solución alternativa de conflictos y justicia restaurativa. También es ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y fungió como presidenta de la Sala de Casación Penal. Realmente tiene un currículum muy amplio, pero sin más preámbulo, acá tenemos a la doctora Doris. Bienvenida. Buenas noches, Hola, Doris. buenas noches a todos los birnautas. Todos los días aprendemos cosas y ahora sé que se llaman birnautas. Muchísimas gracias a don Álvaro Sánchez y a doña Alexa Narváez por la invitación que me han hecho para estar en este programa el día de hoy. Bueno, me llaman a conversar de algo que además de tener conocimiento científico, es una pasión para mí. Y digo una pasión porque a veces las pasiones no tienen explicación, simplemente son eso, pasiones. Y nos llevan a la vida precisamente a buscar cosas que nos parece que por ahí debe ir el discurso, y esto es lo que representa la justicia restaurativa para mí, una pasión. Bueno, decirles que después de haber leído ese currículum me permitió colaborar con la Asamblea Legislativa desde el Poder Judicial en la creación de la Ley 9582, que es la Ley de Justicia Restaurativa. Ya no hablamos entonces de un programa, de algunas ideas, sino de una ley de la República que fue aprobada en el año 2018, que entró en vigencia el 1 de enero del 2019 y que se incorpora a nuestro Código Procesal Penal y a nuestro Código Penal y a la Ley de Protección de Víctimas y Testigos y a la Ley de Justicia Penal Juvenil. Bueno, unos ámbitos de acción muy amplios para la legislación, pero que permiten también un actuar muy interesante con respecto al tratamiento del delito y del delincuente. Quisiera empezar diciendo que la justicia restaurativa nace a fines del siglo pasado, ya pasamos de siglo, tenemos alguna andadura sobre los temas de justicia restaurativa y se trata de lo siguiente, se trata de un recomponer o rebuscar o buscar una solución distinta a cómo se resuelven los conflictos penales. Hasta ahora las soluciones han sido siempre punitivistas. ¿Qué quiere decir esto? Estamos criados desde muy pequeños, desde la tierna infancia incluso, a todo el tema punitivo. Es decir, si usted hace algo, algo le va a pasar. Si comete un delito, le vamos a castigar. Si se porta mal, va a tener un castigo. Y así sucesivamente vamos creciendo con esas ideas punitivas que se arraigan de tal forma en la cultura que todos estamos satisfechos y vemos que el derecho se cumple, sí, solo sí, cuando las personas están en la cárcel. Algunas veces nos hemos preguntado, ¿y qué hacemos con estas cárceles tan llenas, tan sobrepobladas? En el caso costarricense hemos tenido, en algunos casos, hacinamiento crítico, y esto nos ha llevado pues a cuestionarnos si todas las personas necesariamente tienen que ir o la respuesta siempre tiene que ser una pena privativa de libertad. Bueno, se pensó en la justicia restaurativa que busca, a diferencia del derecho punitivo, restaurar o reparar los daños causados.
¿Cómo se hace esto? Se hace a través de reuniones restaurativas en las que participa la víctima, el imputado, al que se le denomina ofensor, participa la comunidad y participa también el Departamento de Trabajo Social y Psicología, en este caso del Poder Judicial. Muy interesante, Álvaro, este programa lo llamaron ustedes el derecho en sus manos. Y fíjense que eso es la justicia restaurativa. Tomar las riendas del conflicto, porque hasta ahora el conflicto lo está resolviendo un juez. Ese juez está diciendo cómo se va a dictar el derecho. El juez, para los que somos abogados, hace lo que se llama la jurisdicción. Y decía Montesquieu que el juez es boca de la ley. O sea, lo que dice la ley, finalmente el juez es quien lo interpreta. Bueno, pues con la justicia restaurativa volvemos a tomar y a retomar el conflicto por parte de la ciudadanía y decimos, bueno, esto causó un daño, el daño se le realizó a ciertas personas, no se le realizó a toda la comunidad, se le realizó en particular a la víctima, se le realizó en particular a la sociedad y nosotros queremos que se reparen esos daños. Muchas veces, y no sé cuál ha sido la práctica de ustedes, pero puedo hablar de más de 34 años de servicio en el Poder Judicial. Terminamos de resolver los conflictos a nivel de judicatura y podíamos decir, bueno, ya la gente salió contenta de esto. Y en realidad las víctimas no salían satisfechas. Los imputados no salían satisfechos y nadie salía satisfecho porque resolvimos un conflicto en los jueces. Hicimos la jurisdicción, dictamos el derecho. Pero ¿qué pasaba con la otra gente, con la gente? O sea, ¿qué ocurre con la gente? ¿Le preguntamos alguna vez cómo se siente usted? ¿Le preguntamos alguna vez cuál sería la posible reparación del daño que usted pensaría en este caso? Obviamente no se lo preguntamos. Estamos llenos de formalismos, estamos llenos de estereotipos también, de forma tal que no les preguntamos cómo salen las personas de los procesos penales. Me tocó estar en algún momento de mi vida en un caso donde por un asesinato nosotros terminamos condenando a la persona imputada como a unos 30 años de prisión. Era una persona joven de 19 años. Lo condenamos a 30 años de prisión, pero además dimos una indemnización reparatoria desde el punto de vista económico de muchos millones de colones. Al finalizar, nosotros le preguntamos a la mamá de la víctima, en este caso de la persona muerta, le preguntamos, ¿y usted cómo se siente? Señora, ¿tiene algo que decir? Porque al final de los procesos penales siempre se les pregunta. La señora dijo, bueno, ustedes pueden haber hecho todo, pueden haberme dado esos 30 años de prisión, pueden haberme dado esta indemnización, pero no me van a poder dar algo, no me van a poder reponer el hijo. Y la señora tenía razón. No podíamos hacer eso jamás, pero tampoco habíamos trabajado con ella desde ningún punto de vista como para decirle, señora, ¿qué podemos hacer ahora? Para usted comienza una nueva vida, hay cosas distintas que podría trabajar, el imputado va a ir a la cárcel, esos 30 años, probablemente salga con un beneficio penitenciario cuando haya cumplido la mitad de la sanción, pero ha tenido que pasar muchos años en la prisión. Bueno, pues la justicia restaurativa eso es lo que hace, cuestiona todo el status quo del derecho penal para venir a decir, bueno, hay algunos casos que nosotros podemos resolver a través de esta justicia restaurativa. La ley 9582 puso unos límites, no se puede aplicar en delitos con grave violencia, no se puede aplicar tampoco en delitos cuya penalidad no permita aplicar medidas alternativas. Y esa limitación era muy importante que se pusiera porque si no, entonces en un caso como les conté de un asesinato, algún vivillo por ahí pensaría, quiero acceder a este tipo de justicia y eso
pues definitivamente no es así. Tenemos derecho penal para rato, así decía Mirpuch, un tratadista español muy famoso, que por cierto falleció este año. No podemos acabar con el derecho penal, pero sí para aquellas delincuencias que son pequeñas, para aquellas delincuencias que permiten la aplicación de medidas alternativas como la suspensión del proceso a prueba, como la posibilidad de la conciliación, etcétera, podemos aplicar justicia restaurativa. También en aquellos casos de flagrancia puede aplicarse justicia restaurativa, pero tenemos una limitación legal y esa limitación es que no puede ir a los procesos cuyas penalidades sean altas o que impliquen grave violencia. Doña Doris, qué importante ¿Sí? que nos comenta respecto a pues que no se le va a devolver realmente a la víctima o a los padres de la víctima, a su hijo en el caso de un homicidio, o a una chica que ha sido tal vez víctima de violación, no se le va a devolver la integridad ni nada de lo que se le quitó propiamente con el delito. Pero entonces ahí es donde me surge a mí una duda, o sea, realmente sí, mucha gente quiere ver a la persona que cometió el delito que pague, que esté preso, pero eso le cuesta al Estado, nos cuesta a nosotros que pagamos impuestos. Entonces, ¿cuáles son realmente las ventajas que obtenemos al aplicar la justicia restaurativa? Bueno, las ventajas de aplicar justicia restaurativa, yo creo que tenemos que contextualizar otra vez que no podemos ir a el marco legal que tenemos en este momento, no podemos aplicar justicia restaurativa en delitos como los que señalaste, ni en homicidios, ni en violencia sexual, por ejemplo, porque se estima que eso es grave violencia, ni tampoco se permite ninguna medida alternativa en esa clase de delitos. Esto es importante porque el derecho penal cumple dos funciones, una función de prevención general y una función de prevención especial, y cumpliendo estas funciones, por eso decía yo que tenemos derecho penal para rato, porque no hay otra forma de solucionar conflictos graves en la sociedad que no sea a través del derecho penal. Ahora, ¿qué pasa con el caso de la justicia restaurativa? Costa Rica inicia con delincuencia pequeña, con delincuencia que permite la aplicación de salidas alternas. Y eso lo que va a permitir es que una persona, algo muy importante es que la persona tiene que ser primaria en sentencias, no se aplica para reincidentes. Entonces, también ahí tenemos otro aspecto fundamental. ¿Qué pasa? Que le vamos a dar una segunda oportunidad a esta persona, que vaya a un programa en donde no se trata simplemente de un premio y de un beneficio, no. La persona tiene que reconocer, primero que todo, que cometió el delito. Se basa en el arrepentimiento activo. Algunas de las características de la justicia restaurativa implican que el ofensor, o sea, el imputado, es confrontado contra el delito que cometió, es confrontado con la víctima, él se entera de qué fue lo que le pasó a la víctima, cómo se sintió la víctima, y a partir de eso vienen las respuestas. Hablemos de un delito en el cual se ha aplicado mucho justicia restaurativa. Conducción temeraria. Costa Rica prevé en su legislación que en los casos de conducción temeraria, aquellas personas cuyo nivel de alcohol supere los 70 miligramos de alcohol, puede ir a la cárcel solamente por el hecho de andar con esto. ¿Y eso qué significa? Se toma una persona 2 copas de vino y ya tiene los niveles de alcohol suficientes para poder ser procesado. Muy probablemente esté muy socializado el tomarse 2 copas de vino. Hasta en las actividades gubernamentales se reparte vino. Y muchas veces las personas se toman más de 2 copas de vino. Algunas personas que han cometido este delito son profesionales y podrían experimentar el tener que ir a una cárcel.
Entonces, esto le permite una oportunidad de no tener que pasar por la cárcel, sino de ir a un proceso de carácter restaurativo que le va a permitir salir adelante. ¿Cómo? Reconociendo que cometió un delito, ¿sí? El delito de conducción temeraria. Reconociendo que tiene a su vez un problema, probablemente, de consumo de licor y de no freno y de falta de frenos inhibitorios, porque tendríamos que tener la capacidad de decir, ya no voy a seguir consumiendo, porque tengo que manejar y no puedo consumir más de lo que está permitido. Y eso le permitiría ir al programa de justicia restaurativa. Tenemos muchos casos que han trabajado así, muchas personas han tenido esta segunda oportunidad y han salido adelante. ¿Qué ocurre con la justicia restaurativa también? Es una justicia más barata, es una justicia más rápida y es una justicia que permite una mayor humanización del proceso, en tanto vamos a tener ese contacto vis a vis con el imputado y la víctima. Básicamente, digamos, esas serían las ventajas que tiene la justicia restaurativa. Un poco, doña Doris, en ese sentido, porque está interesante el comentario que hace una de nuestras bionautas, de que dice que prácticamente que el juez o los jueces, ahora utilizando una palabra muy común, viven en una burbuja judicial y a veces no permite ver la realidad de las personas. O sea, ahora digo, la justicia restaurativa permite humanizar, ¿verdad? La sanción o la forma en que la persona va a reinsertarse o permanecer, según sea el caso, en la sociedad sin tener que ser excluido en una forma, digamos, de prisión, etcétera, ¿verdad? Un castigo que implica la supervisión de las libertades, por lo menos la de movilización, etcétera. Entonces, sí hay una humanización en este sentido, doña Doris, como lo decía usted, y también los jueces se salen de esa burbuja. Bueno, muy importante que los jueces tienen siempre un encargo social y legal que cumplir, y dentro de ese encargo social y legal muchísimas veces este dictado del derecho podría convertirse en automático, pero tenemos muchísimos jueces que están muy cercanos a la realidad. Yo lo que quisiera es enfatizar que, por ejemplo, en el caso de justicia restaurativa, los cumplimientos de los planes reparadores en este momento, con base en las estadísticas que tenemos hechas por parte del Departamento de Planificación del Poder Judicial, los pedí para el día de hoy a este departamento, muestran un 70% de cumplimiento de las personas. Es decir, que la adhesión de las personas que han cometido delitos a este programa es del 70%. Es decir, que tan solo un 30% de personas no están cumpliendo. Y eso ya nos da una ventaja respecto de lo que ocurre con la justicia tradicional, en la que solamente se mete a la persona a la cárcel y que podría regresar al sistema de administración de justicia, pero en este caso nosotros estamos diciendo, para una persona que cometió por primera vez un delito y que además se le aplicó este procedimiento, estas personas están cumpliendo con los planes reparadores 70 veces más que lo pueden hacer en otro sistema de administración de justicia. Y eso ya hace un cambio sustantivo. Ahora, acercarse también a los seres humanos es muy importante. Acercarse desde la administración de justicia a cada persona que está siendo ofendida, a cada víctima que tiene una historia que contar. La víctima nunca pidió ser víctima del delito. La víctima un día va por la calle y de pronto se convierte en una víctima. Hoy amaneció y no sabía que ella iba a ser víctima. Por ejemplo, una persona que tiene un robo sin arrebato, ¿verdad? Un hurto sin arrebato. Esa persona no se levantó pensando, ay, qué bien, hoy amanecí para ser víctima. No, las personas se levantan todos los días y creen que van a cumplir todas sus expectativas, pero de pronto hubo un evento ahí y ese evento hizo que las personas se convirtieran en protagonistas de un proceso penal.
¿Qué es la parte más importante también de la justicia restaurativa y sobre todo de la ley? Porque yo creo que hemos tenido una falencia en informar este tema en la ley. Se rescata un principio victimológico dentro de la legislación que hace que la legislación se enfoque en qué es lo que le está pasando a la víctima, no solo en los imputados, porque el derecho penal ha sido el que concede derechos a los imputados, pero ¿qué pasa con las víctimas? Grandes convidadas de piedra. En este caso, la justicia restaurativa modificó la Ley de Protección de Víctimas y Testigos al punto que en la modificación de la ley dice específicamente que la víctima tiene derecho precisamente a esa reparación. Imagínense que en la reforma al artículo 54 de la Ley de Protección a Víctimas y Testigos dice que se deberá considerar la restauración, la integración, la rehabilitación, la recuperación y la convivencia pacífica y segura en la familia y la sociedad, para lo cual toda intervención con víctimas debe tener un abordaje integral y holístico con el apoyo de programas restaurativos. Esto yo creo que es el avance más grande que tiene la Ley de Justicia Restaurativa. Lo que pasa es que no ha habido suficiente divulgación, no ha habido suficiente tratamiento del tema de la víctima. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está diciendo es que incluso los fondos de protección de víctimas y testigos deben llevar a esta humanización en el trabajo con las víctimas. Esto es un avance que se da con la Ley de Justicia Restaurativa y que permite precisamente eso, permite que visualicemos a la víctima en un entorno de forma tal que ella, como miembro de la sociedad, pueda ser restaurada y reparada. Ahora, bueno, ¿sí? Disculpa, están los brinautas pues bastante activos hoy con el tema, les ha interesado bastante y pues acá están consultando. Doña Senia Sánchez nos pregunta, estadísticamente, ¿en cuál o cuáles provincias o cantones ha resultado de mayor éxito el programa de justicia restaurativa? Ahora que decía usted que había solicitado los datos al Poder Judicial. Sí, los datos del Poder Judicial dicen efectivamente que hay resultados favorables. No vienen desglosados los datos por oficinas. Lo que sí es, digamos, los datos generales de seguimiento de medidas durante el periodo, digamos, 2017 a 2018, estos dicen precisamente los datos que les acabo de decir. El programa de justicia restaurativa, la ley, estableció un transitorio y dijo que no en todos los circuitos judiciales iba a haber justicia restaurativa. Solo hay justicia restaurativa en algunos lugares. El programa va avanzando poco a poco. Tendría que decirles también que las proyecciones estadísticas del programa tienden a superar cada día los datos estadísticos. El programa, según los informes de planificación, son resultados muy halagüeños. La tasa de dependencia, que es decir, la tasa de cuánto es lo que dura el Poder Judicial en resolver un caso en justicia tradicional y cuánto es lo que dura un caso en justicia restaurativa, hacen que veamos nosotros los datos estadísticos y veamos, mientras un caso en justicia restaurativa se puede resolver en 3 meses, un caso, ese mismo caso en justicia tradicional puede durar 18 meses. Entonces ahí vemos ya también un cambio en el tema del plazo de la solución del conflicto. Sí. Ha habido también alguna limitación, y esto hay que decirlo. Este criterio punitivista también nos ha llevado a que no en todos los casos el Ministerio Público ha aceptado justicia restaurativa. Podría haber más casos, pero existen algunas limitaciones en cuanto a la participación del Ministerio Público aceptando casos de justicia restaurativa. Sí, doña Doris, bueno, como lo decía, hoy Alex y yo generalmente tenemos un guión
pero yo creo que la participación principalmente femenina, pues nos obliga a cambiar el guión, ¿verdad, Alexa? Porque sí Totalmente. están muy interactivas las burnoutas. Entonces, por ejemplo, doña Carla Vanessa nos hace una, digamos, observación interesante. Dice que el derecho administrativo lo aplica a través del mecanismo de procedimiento administrativo y que eso, pues, es una forma de justicia restaurativa también desde el punto de vista administrativo, según su apreciación. Y también doña Lice Cabero, pues manifiesta que cómo es el seguimiento que se le da a todo el tema de justicia restaurativa. Si usted empieza por las dos, porque son preguntas o comentarios muy interesantes. Entonces, para ver qué opina usted, doña Doris, de lo que nuestras bionautas están comentando. Bueno, quisiera decir, devolviéndome un poquito a la pregunta anterior, y es que encontramos aquí datos estadísticos de algunos lugares de procedencia. Por ejemplo, Pérez Celedón, Heredia y Desamparados tienen una gran cantidad de casos en materia penal resueltos por justicia restaurativa. Pérez Celedón, 258 en el 2017 y 414 en el 2018. Heredia, 307 casos en el 2017 y 254 en el 2018. Y Desamparados, en el 2017, 118 casos y en el 2018, 71 casos. Guapiles, 158 casos en el 2018. Lo que les quiero decir es que tenemos una respuesta importante de algunos lugares. Hay mediciones sobre esto. Esto se puede buscar en el sitio web del Poder Judicial. Tienen un sitio web de justicia restaurativa y ahí lo pueden observar. Bueno, en cuanto a la posibilidad de aplicar justicia restaurativa, quiero decirles que aquí hay una ley de justicia restaurativa que es para materia penal. Esto para responderle a Carla Vanessa. Y decirles que el proceso restaurativo no es exclusivo de la materia penal. Es una metodología de trabajo y esa metodología se puede aplicar al proceso penal, al proceso contencioso administrativo. Es ideal para aplicarlo en el proceso familiar, también es ideal para aplicarlo en el proceso laboral, todos los procesos que tengan que ver con el derecho laboral. Y en este momento el Poder Judicial tiene un programa piloto para aplicarlo en las sanciones disciplinarias del personal judicial. ¿Qué hace esta forma de solución de conflictos? Siempre habla sobre la responsabilidad que tiene que asumir quien violó la norma, cualquier norma, penal, laboral, familia, etcétera. Lo confronta con eso. Luego valora cuáles son los daños que se causaron, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se trata de un patrono y un trabajador, los daños que se causaron, por ejemplo, por parte de un patrono respecto de un trabajador, y lo confronta directamente. Normalmente en el derecho laboral esto no ocurre. Si además asumimos que en el derecho laboral las normas prácticamente son las del derecho civil, entonces hay que ir a probar todo dentro de un proceso con unas normas que son prácticamente especiales y que vienen del derecho civil, que son un derecho muy rígido, muy diferente del derecho penal, que permite llegar y tener esta serie de conversaciones y de llegar hasta el fondo de los asuntos. Y ni qué decir de la aplicación en el derecho de familia. Por eso, bueno, cuando nosotros iniciamos esto, dijimos, este es un procedimiento penal, pero también es una metodología y es una filosofía de vida. En cuanto a lo que señalaba doña Lisette Cabero, me permito saludar a doña Lisette. Ella trabajó en el programa de justicia restaurativa, se jubiló del Poder Judicial también. Ella trabajó como fiscala y puede dar cuenta, efectivamente, doña Lisette,
de el trabajo tan rico que significó iniciar los procesos restaurativos en materia penal. Ella conoció de primera mano algo. Sí. Hola. Ahí la escuchamos, doña Doris. Ah, bueno. Ok, es que no sabía cómo estaba. Ajá. No, a veces se interrumpe un poco, pero no ahí siguió. Bueno, Continúe. básicamente, ¿verdad? Ahora quisiera introducir otro elemento fundamental de la justicia restaurativa y es la participación comunitaria. Este es el logro, también uno de los puntos importantísimos de la justicia restaurativa. La comunidad participa, las organizaciones no gubernamentales pueden organizarse dentro de la sociedad y permitir recibir bienes y servicios de la justicia restaurativa. Entonces, por ejemplo, hay un caso un caso se lleva a justicia restaurativa, la persona reconoce el daño causado, por ejemplo, como ocurrió con el caso de la conducción temeraria, y eso implica también que la persona repare el daño de alguna forma a la sociedad. Voy a contarles como heredianos un caso muy lindo que ocurrió aquí en el Club Sport Herediano, respetando a los que no son heredianos, pero... Con nosotros no hay problema. No hay problema, bueno. Resulta que una señora venía bajando del castillo, ella estaba pasando por una situación muy difícil y decidió con una amiga tomarse una botella de vino en el castillo. Bajaron del castillo y ahí en San Rafael había un retén policial, el retén la detiene y le logran encontrar a la señora unos niveles de alcohol muy altos en sangre. Esa noche la señora duerme en las celdas del OIJ de Heredia. Se encuentra con un conocido robacarros que comienza a darle consejos de cómo se tiene que comportar ella dentro del proceso penal, pero ella pasa muy mal esa noche porque nunca había estado ligada a una situación de esas. Luego nos damos cuenta que la señora era una psicóloga y que ella podía dar aportes desde el punto de vista de su trabajo con personas menores de edad. Ella comienza a trabajar también en un centro de personas menores de edad abandonadas y ahí, además, abandonadas y discapacitadas. Ahí encuentra la posibilidad de traer al equipo completo. Comienza ella a hacer su servicio comunitario en ese lugar y trae, además de sensibilizarse sobre el tema del abandono del alcohol y de reconocer las dificultades por las que estaba pasando. Además, esta señora acude con el grupo de niños al Club Sport Herediano, que regala, en esa oportunidad el Club Sport Herediano regaló una visita guiada al estadio, antiguo estadio ya desarmado, al antiguo estadio, y los niños fueron obsequiados por algunos de los jugadores con implementos deportivos. Entonces, una situación negativa, como fue conducir bajo los efectos de alcohol, pero en un marco también de una problemática particular por la que estaba pasando esta señora, que tenía una gran depresión y una serie de situaciones, hace que ella se vuelque sobre la comunidad, trabaje con un grupo de niños y después que también otros miembros de la comunidad, como en este caso los miembros del equipo de fútbol, la apoyaron y le permitieron hacer esto. Bueno, ¿qué ha ocurrido con estos aportes que hace la comunidad?
Imagínense que en estos documentos que nos facilitaron, se han obtenido entre el año 2017 y el 2018 51.559 horas de servicio comunal. Eso fue lo que los imputados donaron. Entonces, versus tenerlos en la cárcel, a estas donaciones de tiempo en servicio comunitario, 51.551 horas en el 2017 y en el 2018, 198.652 horas de trabajo comunitario donado en favor de la comunidad. También hubo donaciones a instituciones en el 2017 por 46 millones de colones y en el 2018 por 76 millones de colones. Esto lo que nos hace es transformar los conflictos de como los estábamos resolviendo anteriormente a una forma diferente que nos va a permitir decir sí, sí podemos cambiarlo. No necesariamente tenemos que tener a todos en la cárcel. Hay algunos que podrían estar con algunos beneficios, con algunas oportunidades, y esta es una de esas oportunidades. Sí, bueno, doña Doris, con los datos que usted da, aunque no estén en la estadística como tal, pero demuestran que el incremento de horas comunales y el beneficio que significa eso para el país, la parte también económica, como usted decía, sigue en la curva ascendente. Me imagino que este año, a pesar de su particularidad, probablemente el sistema de justicia restaurativa sigue funcionando parecido a como lo venía haciendo antes. Probablemente porque incluso, y aquí sí voy a especular de mi parte, pero probablemente porque incluso a la gente la mandan a la casa, ¿verdad? Yo creo que el mismo sistema está dándole la oportunidad a muchas personas de en vez de ir al sistema carcelario, pues tener la oportunidad de que los devuelvan a su casa. El programa, me imagino que asimila a muchas también de estas personas, no sé, esa digamos que es mi inquietud en este momento, no sé si hay datos sobre eso, doña Doris. Bueno, la pandemia a todos nos cogió por sorpresa y además nos tomó desprevenidos. Nadie estaba pensando que algo así iba a pasar. Cuando usted quiere un encuentro cara a cara entre la víctima y el ofensor y que haya una reunión restaurativa, eso va a implicar que haya alguna dificultad para hacer estos encuentros. Sin embargo, los datos estadísticos, aunque empezaron a tener una leve baja, fundamentalmente por que no se sabía al principio cómo iban a resolverse, implicaron, perdón, que el Poder Judicial generó un protocolo de actuaciones para las audiencias virtuales en justicia restaurativa. Y lo que se pretendía era eso. Perdón, un segundo. Lo que se pretendía era que a través de este protocolo pudiera resolverse de nuevo con justicia restaurativa, perdón, con las plataformas que generó el Poder Judicial. ¿Me perdonan un segundito? Sí, pues mientras, Alexa, tal vez un comentario de lo que llevamos hasta ahora, ¿verdad? Porque realmente sí, claro. Es muy interesante el análisis de parte de doña Doris. Aquí sí es con solo una persona que salga de ese espacio, realmente ya es positivo. Pero si usted lo ve, de los el 70% de las personas que ingresan se aplican, y ya eso es mucho, va en aumento. Y además de ir en aumento, como te decía, con solo una persona, Alexa, es un montón, pero si tú ves, ya casi que en los datos que nos dio doña Doris, estamos hablando de que de casi 1,000 personas, así en redondeo, si había casi 700, ¿verdad? Que han logrado irse restaurando. No sé si querés ampliar un poco más esta parte, porque me parece muy interesante.
Sí, definitivamente, don Álvaro. Creo que la justicia restaurativa aporta bastante al sistema penal judicial, no solamente pues la parte penal propiamente, sino la ley penal juvenil, porque ayuda a reinsertarse a aquellos que cometen un delito, no simplemente los limita a pagar una pena, sino a integrarse a la sociedad o retribuir un poco a la sociedad. Entonces, como dice usted, el hecho de que una única persona cumpla ya es un gran avance y es ganancia para el país, es ganancia para todos. Sí, no, y esa retribución, digamos, al final la retribución es para la misma sociedad. Alguien que quiera, que cometió un error, porque estamos hablando de personas que se les aplica la justicia restaurativa la primera vez que cometen un hecho delictivo, ¿verdad? Entonces, probablemente puede ser que hayan cometido un error y tiene la oportunidad de reivindicarse, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso también genera mucha paz social, ¿verdad? Y eso es fundamental. En un país que es muy respetuoso de los derechos humanos y reinsertar a las personas en este esquema, pues también es una forma de hacer valer y demostrar que el país igual que todos, tiene procesos en que los derechos humanos se tienen que restablecer y restablecerle a estas personas, ¿verdad? No solo a las víctimas, sino a los victimarios, nuevas oportunidades, nuevas dimensiones para ambos de lo que les pasó. Yo creo que ya, doña Doris, estamos. Sí, no se preocupe porque a todos nos da tos alérgica con estos climas, ¿verdad? Entonces, más bien, muchas gracias. Sí. Sí, no, más bien, disculpes, pero sí, efectivamente hoy he estado con demasiada alergia. Bueno, decirles que además esto ha significado para las instituciones que conforman la red de apoyo interinstitucional un gran aporte, porque todos necesitamos recursos. Entonces, hablamos de 70,000 horas de trabajo comunitario, hablamos de ciento y resto mil horas de trabajo comunitario. ¿A dónde se han hecho estas horas de trabajo comunitario? Se han hecho en las ONGs que requieren de ese trabajo y ese aporte. Se han hecho en instituciones como hogares de ancianos, se han hecho en instituciones como ayudando al alcohólico, en instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes y que requieren este apoyo. Incluso en instituciones que están dentro del Estado, como por ejemplo el Cuerpo de Bomberos, como por ejemplo la Cruz Roja Costarricense, etcétera. Hasta ahora, bueno, no he conversado yo con personas del programa ahorita a ver qué ha pasado con el tema de la respuesta en COVID, ¿verdad? Porque eso también tendría que pasar ahora por el tamiz del COVID, pero sin embargo, hasta ahora, digamos, todos los que se han beneficiado de estas instituciones reciben ese trabajo gratuito. No es que lo tienen que pagar ni mucho menos, sino que lo reciben gratuito. Y luego, las horas de trabajo comunitario se dividen en el tiempo. Entonces, por ejemplo, para cumplir una suspensión del proceso a prueba se requiere un tiempo determinado. Entonces, eso hace que las personas tengan que ir a cumplir no todas las horas de un solo tiempo, ¿verdad? Sino que tienen que ir a hacerlas poco a poco, lo que obliga también al imputado a tomar conciencia de lo que está ocurriendo. El imputado también, o el ofensor, como se le llama en justicia restaurativa, no es que, bueno, decide no cumplir y ya no hay ningún problema. No. Las instituciones pueden reportar que las personas no están cumpliendo, la víctima puede reportar que el imputado no está cumpliendo y se le revoca la medida. Entonces esa sería, digamos, siempre el proceso penal va a estar ahí pendiente. Si la persona no cumple, el proceso penal continúa en el estado en el que se encontraba. Entonces se devuelve al estado anterior y continúa el procedimiento, digamos que normal.
Doña Doris, ahora estaba revisando y bueno, con la ley de justicia restaurativa se modifican unos artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal para dar tratamiento a el tema de las adicciones, ya sea psicotrópico, drogas o pues, alcohol. Entonces me gustaría que nos comente un poco sobre cómo funciona ese tratamiento que se le da, es una parte integral del proceso propiamente o de la parte de la justicia restaurativa. Bueno, la justicia restaurativa también tiene un subprograma que se llama Tribunales de Tratamiento de Drogas o posibilidades para personas que son adictos o dependientes a drogas y la posibilidad de aplicar estos trabajos. Con el IAFA se generó un proyecto y el proyecto recibe aproximadamente 127 personas anualmente para que las personas puedan cumplir, digamos, sus tratamientos de drogas ahí dentro del proceso penal, pero también con una solución distinta. Hasta ahora, los resultados también de adherencia de las personas a los programas de tratamiento de drogas son también de aproximadamente el 70% de las personas. Una adicción a una droga no se cura y eso es algo muy importante que tenemos que tener claro. Y quien crea que por someterse a un proceso de deshabituación de drogas está curado, no existe. Lo que existe es la posibilidad de mantenerse sobrio por X número de meses y bajo la voluntad de aquella persona de no volver a consumir. Pero lo que tiene el programa de justicia restaurativa es que si el delito estuvo relacionado con este consumo activo de drogas y la persona efectivamente quiere hacer un cambio en su vida, puede hacerlo a través de este programa. El programa permite que vayan al IAFA, que se hagan trabajos comunitarios y que logren salir también adelante con esto. Pero los tratamientos de deshabituación de drogas son altamente caros en nuestro país, aunque sean dados por el Estado. No hay tantos tratamientos como quisiéramos. Imagínense que solo se ofertan 125 campos anuales para poderse trabajar bajo esta modalidad. Y esto es la mayor posibilidad que tenemos. No existen más posibilidades de tratamientos gratuitos. Una pregunta, doña Doris. Perdona, nada más ingresar a una clínica de deshabituación es carísimo. Claro. Aunque se anuncian por televisión y le dicen aquí le vamos a dar este tratamiento, sí, ya me pregunte a ver cuánto cuesta ese tratamiento y se van a dar cuenta que el tratamiento es sumamente caro. Sí, don Álvaro, perdón. No. Doña Doris, y una pregunta. En este caso, ¿verdad? Cuando se va a iniciar digamos, o a gestar el esquema de aplicación de la justicia restaurativa, el Estado, bueno, en este caso, creo que la oficina de la víctima, si no me equivoco, del Poder Judicial, hay un lugar, hay una especie de filtro, o es a cualquier persona, o a cualquier persona ofensora la que se pone en esto, o si hay alguna cierta, algunos límites para decir, bueno, esta persona califica, esta persona no califica. ¿Cómo se hace esa determinación para saber quién puede calificar para aplicarle la justicia restaurativa? Bueno, Álvaro, aquí tengo algunos datos también estadísticos del procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial. Se abordaron en el año 2018 124 casos. 86 casos están en tratamiento. 32 finalizaron activamente y solo se revocaron 6 casos. Entonces ven otra vez el tema de cómo la gente se engancha, cómo la gente dice que sí, quiero continuar con el tratamiento, al punto de que a pesar de que tengamos tan pocos tratamientos,
86 de los 124 dijeron que sí, aproximadamente un 70%, igual que lo que pasa en el caso de la justicia restaurativa. Ahora, hacer un análisis de un caso para justicia restaurativa implica también una viabilidad para poder aplicar justicia restaurativa. No todos los casos están listos, no todas las víctimas quieren ir a justicia restaurativa. Si usted toma una víctima en caliente, es decir, una víctima que acaba de ocurrir el delito y usted quiere que vaya a justicia restaurativa, probablemente la víctima va a decir que no. Si a usted le acaban de robar la billetera, usted va a decir, no quiero justicia restaurativa. Si le acaban de sustraer el celular, usted va a decir que no. Inmediatamente después, porque justicia restaurativa se puede aplicar en casos de flagrancia también. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces hay que esperar un corto tiempo para que se aborde a la víctima y se verifique a ver si esta persona realmente tendría la posibilidad de ir o no al programa de justicia restaurativa. Y dependiendo de esa viabilidad, bueno, hay varias cosas que se tienen que ver cuánta prueba hay, se tiene que valorar también cómo se encuentra la víctima y el ofensor, si están dispuestos a ir o no ir a un caso de justicia restaurativa, y a partir de eso, entonces, se podrá definir si ellas pueden ir. Quería comentarles también cuáles son los delitos por los que la gente va a justicia restaurativa, ¿verdad? Sobre todo pensando en qué clase de delincuencias son las que aceptan esta posibilidad. Del 2015 al 2018, por ejemplo, gran cantidad de casos se refirieron a conducción temeraria, portación ilícita de arma permitida, lesiones culposas, daños, agresión con arma, hurto simple y lesiones culposas. Esas son la mayoría de los casos que se ha aplicado en justicia restaurativa. Lesiones culposas, por ejemplo, es un delito que permite muchas veces esta aplicación, permite que pueda encontrarse una solución para las víctimas y para los imputados, porque la gente no tiene que estar yendo tantas veces a los tribunales, la gente finalmente termina aburriéndose de la cantidad de veces que lo citan, que para una declaración, que para otra cosa, etcétera. Y entonces esto le ha permitido a que en estos delitos exista la posibilidad de aplicar justicia restaurativa. Sí. No, muchas gracias muy bien por la explicación, doña Doris. Ahorita nos quedan 7 minutos para finalizar el programa. No sé si gusta concluir con algún aporte en específico para los burnoutas. Bueno, en realidad, como les dije al principio, esto para mí es una pasión. Creo firmemente en que la justicia restaurativa se puede realizar. Todo está en abrir nuestras mentes y además de abrir nuestras mentes, que comencemos a permitir que haya otras soluciones a los conflictos, porque el problema que hay es que nos hemos encontrado muchas veces paredes que se constituyen en gente que no permite nada más que soluciones tradicionales. Y frente a esas soluciones tradicionales que lo que quieren es simplemente no conversemos, no hablemos, no busquemos formas distintas de solucionar los conflictos, sino que continuemos con las soluciones tradicionales, y nos estamos perdiendo quizás cosas muy importantes como estas, que la gente realmente se adhiere a los tratamientos, la gente deja de consumir drogas, los imputados cumplen los procesos a los que se han comprometido. En un 70% ellos no cumplieron todos los casos a lo que se comprometieron. La sociedad recibió los beneficios. No le costó al Estado el tener que mantenerlos por años dentro de las cárceles, sino que todo lo contrario,
Esto les permitió recibir beneficios a través de horas comunitarias y les permitió también recibir donaciones y les permitió a las personas ofensoras ver que tal vez el camino que llevaban no es el camino correcto, sino que podían tomar otras opciones de Perdón, vida que permitían salir adelante. usted dijo algo que me parece Sí. muy importante para hacer ya mi última intervención, porque quedan muy poquitos minutos. Y si usted puso, y aquí voy a visualizar como abogado, no hay quite. Hay una balanza. Aquí están los beneficios de todo lo que significa la justicia restaurativa, y aquí están todos los problemas que significa enviar a alguien a prisión, ¿verdad? Entonces, usted lo está diciendo, en prisión la gente probablemente va a adquirir malas conductas o las va a empeorar, etcétera, que eso es casi que muy estadístico. Aquí se está limitando llegar a eso. Me gustaría que en menos de un minuto, porque ya nos queda poquito, Alexa, y Alexa Sí. también le da una intervención, y creo que hay otro comentario por ahí de alguna burnout. Sí, doña Doris, por favor. Bueno, la justicia restaurativa transforma mentes, cambia realidades y podría permitir una justicia del cara al siglo XXI, una justicia más humana, una justicia que se acerque a la realidad de lo que está pasando en la sociedad. Yo creo que el COVID nos trajo algo, nos trajo el pensar que no podemos seguir haciendo las cosas igual, que hay que hacer cambios en nuestra sociedad. Estos cambios no van a venir solos, tienen que venir con la sociedad. Vean todo lo que está pasando en el mundo y vean que lo que está pasando en el mundo tiene un efecto dominó en Costa Rica y un efecto mariposa increíble al punto que nuestra economía va a verse sumamente golpeada. Entonces, con justicia restaurativa podríamos trabajar frente a esas economías golpeadas que finalmente van a terminar en temas relacionados con delitos. Entonces, yo creo que esta es una buena oportunidad para que nosotros empecemos a trabajar nuevamente y a cambiar los acentos de lo que está ocurriendo en este momento en la situación jurídica del país, que se ve reflejada en, que es el reflejo de lo que va a ocurrir en la sociedad post-pandemia. Claro. Nos dicen las birnautas, doña Doris, Carla Vanessa, que no se mancha la hoja de delincuencia, y doña Sonia dice la justicia restaurativa es el rostro de los derechos humanos. Coincido definitivamente. Está muy bonita la frase. Bueno, yo creo que de esta manera terminamos, Álvaro, muy agradecidos de tenerla esta noche con nosotros, de verdad que muy contentos de tenerla acá en El Derecho en sus Manos. Esperamos poder contar con su participación en un próximo programa. Álvaro. Sí, muchas gracias, doña Doris, Alexa también, a nuestros burnautas, recordarles que sigue el programa A la Historia por Media Calle con don Vladimir de la Cruz por este mismo medio. Muchas gracias de verdad a doña Doris. Esperemos que vuelva. Bueno, gracias a ustedes y haciéndole honor al programa El Derecho en sus Manos, nosotros con la justicia restaurativa tomamos el control del conflicto y decimos hacia dónde va y decimos podemos resolver esto en una forma positiva, no en las formas tradicionales, sino en unas formas nuevas que nos van a permitir ser más seres humanos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los birnautas. Muchas gracias, doña Doris. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Alexa. Buenas noches. Buenas noches, doña Doris.